Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren de maravilla el día de hoy. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí una vez más en su podcast, El Mundo del Derecho. Para esta cuarta emisión presentaremos los siguientes temas. 4.1. Concepto de convenio y contrato. 4.2. Elementos de existencia de los contratos. 4.3. Requisitos de validez de los contratos. 4.4. Clasificación de los contratos. Antes de comenzar, quiero agradecer por parte de producción y de todos los presentadores el apoyo que hemos recibido de cada uno de ustedes. Sin duda, son unas excelentes personas. Es por ustedes que en cada emisión mejoramos un poco más cada una de las presentaciones. Al igual, quiero agradecer a los presentadores, que sin duda son unas magníficas personas. Sin ustedes, este podcast no sería igual. Recuerden activar la campanita de notificaciones y suscribirse a su canal, Los Amantes del Derecho. Al igual, no se les olvide escribirnos a nuestro correo losamantesdelderecho@gmail.com todas sus dudas sobre los temas de emisiones anteriores y algunas opciones de los nuevos temas para emisiones futuras. El día de hoy, una vez más, me complace presentar a nuestra compañera Rosa María. Hola Rosita, buenos días. Hola Wendy, hola a todos. Nuevamente es un placer y un honor para mí el poder acompañarlos una vez más. El día de hoy espero seguir compartiendo con ustedes mis conocimientos y que juntos aprendamos cosas nuevas que nos sean muy útiles en nuestra vida. Muchas gracias, Rosita. Espero que así sea. Al igual, contamos con la grata presencia de Daniela. Un gusto, Dani. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy feliz de estar aquí. Veo gran respuesta en nuestro público, así que les traigo nueva información para todas esas dudas que les surjan. Gracias, Dani. Al igual, una vez más, tenemos el honor de tener a nuestra compañera Sheila. Hola, Shey. Buenos días. ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a esta nueva emisión, dentro de la cual trataremos un tema de gran alcance, el cual estoy segura les resultará de mucha ayuda. De nuevo me encuentro muy feliz y emocionada por pertenecer a este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. De nada, Sheila. Al contrario, gracias por estar aquí una vez más. Y por último, pero no menos importante, contamos con la magnífica presencia de nuestro compañero René. Hola René, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, compañeras. Muy agradecido con todos ustedes por permitirme estar aquí nuevamente. Espero que al igual que yo se la pasen de lo mejor en nuestra cuarta emisión. Muchas gracias, René. Sin más, daremos inicio con esta emisión. Dani, ¿nos harías el honor de presentarnos el primer tema del día de hoy? Es un honor. Comencemos con la definición de convenio. El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Otro concepto con el cual debemos partir es el contrato. Se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. Muy interesante, pero tengo entendido que existen ciertos elementos en un contrato. ¿Me podrían mencionar cuáles son esos elementos? Por supuesto que sí. Para que los contratos puedan ser válidos y logren existir, deben reunir elementos esenciales mismos que se clasifican como elementos de validez y de existencia. Nuestro Código Civil señala que para la existencia del contrato se requiere 1. Consentimiento, 2. Objeto que pueda ser materia del contrato. Asimismo, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos.
Por ejemplo, cuando dos personas celebran un contrato plasmando su voluntad en un documento y firmando, o bien cuando un contrato de prestación de servicios se encuentra en el sitio de internet del prestador de servicios y el usuario hace clic en el botón de aceptar los servicios y paga los honorarios. Y será tácito cuando resultara de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Por ejemplo, supongamos que yo estoy rentando una casa por 3 años y llega entonces la fecha de vencimiento de mi contrato. Sin embargo, la persona que me renta la casa o el arrendador no me solicita la entrega del bien y por mi parte yo continúo pagando las rentas. Podemos decir entonces que existe un consentimiento tácito de continuar con el contrato de arrendamiento. Ahora bien, el segundo elemento de existencia de los contratos es el objeto. Son objetos de los contratos: 1. La cosa que el obligado debe dar. 2. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La cosa objeto de contrato debe en primer lugar existir en la naturaleza, sea determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Esto se refiere que, por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato de compra-venta el sol, la luna o las estrellas, como ya hemos mencionado en anteriores emisiones. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser posible, es decir, compatible con la ley de la naturaleza o con una norma jurídica, lícito, conforme a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato la transportación de droga o la compraventa ilícita de armas. Así como los contratos cuentan con ciertos elementos para su estructura, estos también tienen ciertos requisitos para que tengan validez. Los requisitos para la validez de un contrato son, en realidad, exigencias que permiten diferenciar aquellos acuerdos que merecen la protección jurídica de los que no. Entre estos elementos se encuentran 4, los cuales todo contrato debe obtener, ya que si alguno de estos llegara a faltar, el contrato quedaría nulo, en otros términos, sin ningún efecto jurídico. El primero de estos 4 elementos es la capacidad, la cual, como ya se ha mencionado anteriormente en emisiones, es la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce. La capacidad jurídica la tiene todo hombre, empieza con su personalidad y termina con ella. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Un ejemplo de esto sería el embrión humano. Este ya cuenta con ella incluso antes de nacer. Por lo mismo, este ya puede heredar, recibir algún legado o incluso una donación. Por eso se dice que la capacidad de goce la obtenemos desde que nacemos hasta que morimos. Capacidad de ejercicio. Es la expresión dinámica de la capacidad, es decir, la capacidad de su dinamismo. En esta la persona hace valer sus derechos y obligaciones. Al igual está capacitada para celebrar actos jurídicos. Un ejemplo de esto es cuando dos personas quieren realizar un matrimonio. Para esto les piden tener una capacidad de ejercicio, la cual ya saben tanto los derechos como obligaciones que esto va a contraer y los aceptan. Para el segundo elemento se encuentra la forma. Exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley. Esta se define como el reconocimiento de un hecho con la finalidad de dar a conocer hacia los demás lo que se desea con un determinado acto, por lo que la manifestación de la voluntad consuma un acto. De esta se desprenden 3 formas.
La primera, de manera expresa. En esta, el contenido de nuestro propósito es revelado explícita y directamente. La segunda, de manera tácita. Esta se deduce debido a las circunstancias por la realización de ciertas conductas. Y la tercera, de manera presunta. En esta, la ley establece ciertas circunstancias mediante la cual la inactividad de una persona determina la manifestación de su voluntad. Para el tercer elemento, este se conforma de la ausencia de los vicios. El consentimiento no es válido si ha sido por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Este, a su vez, se conforma por 4 partes en las cuales se encuentra dolo. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Se trata de la voluntad deliberada de cometer un delito, aun sabiendo el carácter delictivo y el daño que éste puede causar. Un ejemplo de esto sería cuando una persona decide arrebatar algún bien que no le pertenece. En otras palabras, cuando alguien decide robar algo, a pesar de que sabe que está mal, que es un delito y que como tal tiene consecuencias jurídicas, pero aún así tiene la voluntad de hacerlo. Error. Este consiste en la ignorancia o concepto equivocado que se tiene sobre una ley, cosa o hecho. Para entender mejor, supongamos que Sheila quiere rentar una casa a nuestro compañero René. Entonces, René decide celebrar un contrato de compra-venta a plazos. Por lo tanto, hay un error, ya que se está celebrando un contrato incorrecto. Por lógica, carece de validez. Mala fe. Es la convicción que tiene una persona que de haber adquirido un bien o derecho de forma ilícita o clandestina. Un ejemplo de esto sería: 2 personas quieren casarse. Sin embargo, una de ellas no tiene la capacidad para celebrar dicho acto jurídico, por lo que la otra persona se está aprovechando, por así decirlo, de quien no tiene la capacidad de realizar este acto jurídico. Por lógica, el contrato de un matrimonio quedaría nulo. Lesión. Es el perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos actos jurídicos y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho por obtenerla. Violencia. No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o la violencia. Esto se refiere al uso de la fuerza para conseguir un fin, ya sea para dominar a una persona o imponer algo. Y como último elemento para los requisitos de validez de un contrato se encuentra la licitud. Esto se lleva a cabo cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y las buenas costumbres. Un ejemplo de esto sería que cuando se celebra un contrato, este debe estar realizado de una forma correcta y con base a lo establecido en la ley. Así como no se puede llegar a realizar un contrato que contradiga las buenas costumbres, tales como la prostitución, venta de drogas, etc. Gracias por sus aportaciones tan buenas como siempre. Es momento de continuar con nuestra secuencia, así que hablemos cómo es que se han clasificado los contratos. Vamos contigo de nuevo, Rosa. Gracias, Wendy. Bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de los contratos según la doctrina. Tenemos entonces contratos consensuales. Son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes. En el derecho romano se tenía por contratos consensuales la venta, la locación, la sociedad y el mandato. Preliminares. Es aquel por el cual una de las partes
o ambas se obligan a celebrar con posterioridad otro contrato, que será definitivo, pero cuyo contenido ha quedado determinado en el preliminar. Continuando están los unilaterales, cuando una sola de las partes contratantes queda obligada con la celebración del contrato, por ejemplo, el contrato de donación. Bilaterales. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Un ejemplo es la compraventa, permuta, cesión onerosa. Principales. Son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de otro contrato para su perfeccionamiento. Y en los accesorios son aquellos que dependen de un contrato principal para su perfeccionamiento. Ejemplo, la fianza. Conmutativos. Son aquellos cuyos alcances se conocen por los contratantes desde su celebración. Aleatorios. Son aquellos que no se conocen sus alcances y que dependen de un acontecimiento futuro e incierto para su realización. Instantáneos. Son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. De tracto sucesivo. Son los que surten efectos a través del tiempo. Nominados. Son aquellos que están regulados por el Código Civil, debido a que poseen un nombre o denominación que permite su identificación y de manera correlativa diferenciarlos de otros. Ejemplo, contrato de compraventa, arrendamiento. Innominados. Aquellos que no están regulados por el Código Civil, puesto que estos carecen de nombre, ya que son las partes quienes los crean de acuerdo a sus propias necesidades. Onerosos. Son aquellos en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Gratuitos. Son los que producen provechos para una de las partes y gravámenes para la otra. Reales. Se caracterizan porque para su perfeccionamiento es necesaria la entrega de la cosa. La forman el mutuo, comodato, depósito y prenda. Formales. Aquellos que para su perfeccionamiento deben revestir una forma establecida por la ley. Y por último, los solemnes. El contrato es solemne cuando, además del consentimiento, la ley requiere de la observancia de otras formalidades, de manera que sin ellas el contrato no produce ningún efecto civil. Para profundizar un poco más respecto a los contratos, trataremos y definiremos algunos de ellos. Comenzamos contigo, Dani. Magnífica idea. Les hablaré acerca de los contratos de transmisión de dominio. Esta clase comprende la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. La compraventa constituye uno de los modos de adquirir derivativos y es un contrato oneroso y bilateral. En este, el vendedor se ve obligado a transferir al comprador la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, mediante el pago de un precio determinado. Además, consta de ciertos elementos como el consentimiento de las partes, la cosa materia del contrato y el precio. Un ejemplo de esto puede ser un contrato de compra-venta de un coche, en donde el vendedor transferirá la propiedad al comprador, quien tendrá que pagar el precio establecido, para lo cual ambas partes darán su consentimiento. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Podríamos entenderlo como un trueque, por lo que tendría ciertos elementos como consentimiento de las partes, ambas cosas materiales. La donación es un contrato por el cual una persona llamada donante transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra llamada donatario. Sus elementos son: transmisión de dominio. Es un contrato gratuito. Solo se pueden donar los bienes presentes y no los futuros. El mutuo es un contrato por el cual
El mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Sus elementos son transferencia del dominio de bienes, es un contrato gratuito, se trata de bienes consumibles, los bienes devueltos serán de la misma especie, cantidad y calidad. Gracias por sus explicaciones. Ahora ya todos sabemos acerca de este tipo. A mi parecer es uno de los más utilizados. René, continuamos contigo. Claro, Wendy. Por su parte, los contratos de transmisión de uso, a diferencia de los contratos que trasladan la propiedad, aquí se traslada el uso, incluso el dominio de los bienes, pero no la propiedad. Este tipo de contrato puede ser oneroso o gratuito, y siempre se trasladará el uso y goce del bien, mueble o inmueble. Sin embargo, no se trasladará la propiedad, la cual siempre será del que contrata con un tercero. Tiene como objeto transmitir el uso o goce temporal de un objeto y el pago de una renta en dinero o especie. Claro, algunos ejemplos de contratos de transmisión de uso son los siguientes. Comodato. El comodato es un contrato por el cual el comodante se obliga a conceder de manera gratuita el uso de un bien no fungible al comodatario, quien se obliga a restituir ese mismo bien. El contrato de comodato es consensual, no requiere formalidad alguna para su celebración. Los elementos de el comodante no requiere ser propietario del bien otorgado en comodato para que el contrato sea válido. Para tal efecto, es suficiente que el comodante esté autorizado por el propietario o el usufructario para darlo en comodato. El comodatario es el único autorizado para hacer uso del bien dado en comodato, por tratarse precisamente de un contrato en función de la persona, salvo que se pacte lo contrario. Sin embargo, el comodatario puede celebrar a su vez un subcomodato, si ha sido autorizado previamente para ello por el comodante. Por otro lado, también tenemos el contrato de arrendamiento. El arrendamiento es el contrato por el cual una persona, denominada arrendador, se obliga a transmitir el uso o goce temporal de un bien a otra persona, llamada arrendatario, quien se compromete a su vez a pagar un precio cierto por dicho uso o goce. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento no puede exceder de 10 años para las fincas destinadas a habitación y de 20 años para las fincas destinadas al comercio o la industria. Las partes en el contrato de arrendamiento son el arrendador, quien es la persona que otorga el bien en arrendamiento, y el arrendatario, que es quien recibe dicho bien. Dado que el arrendamiento es un contrato formal, el consentimiento para celebrarlo no puede manifestarse de manera tácita. Sin embargo, debe tenerse presente que por el mero hecho de que la persona que ocupa un inmueble pague una cantidad en concepto de renta, habrá de entenderse que está celebrado el arrendamiento. El objeto del arrendamiento es el bien respecto del cual se transmite el uso o goce temporal al arrendatario y el precio que éste debe pagar como contraprestación. Son algunas causas de terminación del arrendamiento las siguientes: la nulidad del arrendamiento, el vencimiento del plazo, la terminación del arrendamiento por tiempo indefinido, la prórroga del arrendamiento, la rescisión del arrendamiento.
Con estas explicaciones es muy sencillo entenderlo todo. Pienso que también estos son frecuentemente utilizados, pero ¿qué opinan ustedes? No se olviden de comentarnos al respecto. Sheila, ¿acerca de cuál contrato nos hablarás? Por mi parte, hablaremos de los contratos de custodia, que bien podría no sonar tan común, pero expliquémoslo. Tenemos luego la categoría de los contratos reales, que se caracterizaban porque para su perfeccionamiento debía entregarse una cosa. La formaban el mutuo, comodato, depósito y prenda. O sea que los contratos reales son los que para su validez, además de que ambas partes estén de acuerdo, requieren la entrega del bien que es objeto del contrato. El contrato de depósito pertenece a estos. La doctrina les llama contratos de guardia o custodia. En el caso de no entregarse el bien, pues fácilmente no hay contrato, es decir, no sería válido. Para que los dueños de establecimientos donde se reciben huéspedes sean responsables del dinero, valores u objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en estos establecimientos las personas que allí se alojen, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados. Un ejemplo muy claro de este contrato sería cuando dejamos una motocicleta en el taller para su revisión o llevar el carro a un estacionamiento, pues tú llevarás tu automóvil y las partes encargadas del estacionamiento se harían responsables de cuidar tu automóvil por determinadas horas. La incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el que deposita y el depositario. Las figuras que forman parte del contrato de depósito, guarda o custodia son el depositante, que es quien pone a disposición del depositario la cosa, y el depositario, quien recibe la cosa y asume el deber de guardarla. Para finalizar con este tipo de contratos, hablemos de que existen dos vertientes, los que son voluntarios y necesarias. Como la palabra nos dice, los voluntarios son por decisión propia en el ejemplo de estacionar tu carro. El depositante es libre de elegir a qué establecimiento llevarlo. Es bastante interesante esto, Sheila. Gracias por tus aportaciones y la de todos en general. Yo les hablaré de otro tipo, que es el contrato de prestación de servicios, definiendo este como aquel contrato en que una de las partes se obliga a una prestación de servicios, es decir, a realizar una actividad, esfuerzo o trabajo sin consideración a su resultado, y la otra a remunerar dicha prestación. En cuanto a su desarrollo, se podría mencionar que en este solo se regula la prestación de un servicio de un trabajador para obtener un salario. Este contrato cuenta con ciertas características. Se denominan consensuales a aquellos contratos que para su formación solo requieren el consentimiento. 1. Es un contrato consensual, ya que solo se perfecciona por el medio del consentimiento. 2. Es bilateral, ya que se producen obligaciones recíprocas. 3. Es oneroso, ya que requiere de la existencia de precio. El contrato de prestación de servicios no es un contrato formal o solemne, por tanto, sigue el principio de la libertad de forma. 4. Es libre en cuanto a la forma. 5. Es temporal, ya que como tal, un contrato de prestación de servicios o arrendamiento de servicios, si llegase a ser por toda la vida, quedaría nulo. El objeto que este contrato trae consigo es el servicio a prestar y el precio de este. En cuanto al servicio, puede ser de cualquier tipo, con tal que reúna los requisitos generales de posibilidad y licitud. El que presta, el que recibe los servicios profesionales,
pueden fijar en común acuerdo la retribución debida por ellos. Por otro lado, en cuanto al precio, puede consistir en dinero o especie. Los elementos que este contrato trae son: el que presta servicios profesionales, solo responsable hacia las personas a quienes sirve. Arrendador, es aquel que se obliga a prestar el servicio. Y arrendatario, persona la cual adquiere el servicio y está obligada a pagar por él. Como se hace mención al principio en la definición del contrato, este no tiene muchas partes en sí, y a las antes mencionadas puede que se les denomine de otra forma, ya sea como servidor, trabajador o el que presta servicio, y como amo, patrón o dueño. Y en su contenido, lo que más destaca son las obligaciones del arrendador, el cual está obligado a prestar un servicio, y las obligaciones del arrendatario, el cual está obligado a pagar el precio o remuneración establecida en dicho contrato. Creo que el contrato de prestación de un servicio ha quedado completamente claro, pero hay un contrato que alguna vez escuché, pero del cual no tengo tan claros sus términos, y es el de gestión colectiva. No te preocupes, Wendy, yo te aclaro tus dudas. Para comenzar, en el contrato de gestión colectiva, podemos encontrar dos tipos: el contrato de asociación civil, el cual se da por la reunión permanente de dos o más personas para realizar un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica. Sus características son: forma a una persona moral, buscará alcanzar un fin específico, no perseguirá un fin económico. Un ejemplo claro es la Fundación Teletón. Se constituyó bajo este tipo de contrato, pues se trata de una asociación civil sin fines de lucro que busca ayudar a personas con alguna discapacidad o enfermedad. Por otro lado, el contrato de sociedad civil, celebrado entre dos o más personas para la realización de un fin común, lícito, posible y económico, mientras no adopte forma mercantil. Sus características son: puede ser bilateral o plurilateral según el número de socios. Contrato oneroso. Contrato formal, pues se formula ante el notario público. Una sociedad civil es PricewaterhouseCoopers, que brinda servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. Y ya casi llegamos al final de estos temas. Una vez más, Sheila, ¿qué tienes por decirnos? Eso, Wendy, ya casi. Y yo te diré lo referente a los contratos de garantía. Son los cuales no pueden existir si no tenemos una obligación principal que necesita ser garantizada, y así existen estas obligaciones secundarias. Nos encontramos con tres principales contratos de garantía: fianza, prenda e hipoteca. La fianza no puede existir sin una obligación válida. Comenzamos con la fianza. Se lleva a cabo por tres partes. El fiador se compromete a pagar la deuda de un deudor al respectivo acreedor. Esto con la finalidad de garantizar o asegurar el pago de dicha obligación. Y así el acreedor se sentirá más seguro de realizar el cobro. Para entender mejor esto, el acreedor será quien debe cobrar el pago, el deudor, que es la persona principal que tiene que cumplir con el pago, y el fiador, quien garantiza el pago cuando el deudor no lo realice. Entonces asimismo responderá por la deuda. Dentro de sus características principales nos encontramos con que es una garantía personal, o sea que la obligación persigue a la persona y no al documento. Como ya lo mencionaron antes, debe ser accesoria, es decir, dependerá de otra obligación para su existencia.
debe ser subsidiaria, pues el fiador debe pagar solamente por lo que el deudor no haya pagado, pero no más. Y consensual, o sea que el fiador debe estar de acuerdo con adquirir dicha obligación. Y por supuesto, deben tener ciertos requisitos que se han mencionado. Por su parte, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Este contrato es muy utilizado en la cotidianidad, pues podríamos decir que las personas buscan asegurar que les vayan a pagar. Las figuras que nos encontramos son el deudor prendario. Es la persona que solicita el préstamo, por mencionar un ejemplo, y quien prestará es el acreedor. Por ejemplo, Daniela, el deudor prendario, le pide prestado a René, el acreedor, cierta cantidad de dinero y por garantía de esta obligación se da en prenda un automóvil. Entonces, cuando el deudor pague la totalidad de la obligación, podrá reclamar esta prenda. Cabe mencionar que el acreedor tiene la responsabilidad de cuidar y conservar la cosa, además de que si sufre algún daño, debe responder por estos. Para concluir con estos contratos de garantía está el de hipoteca. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. Muchas gracias, Shay. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final. Concluimos contigo, René. Por supuesto, Wendy. El último, pero no menos importante contrato del que hablaremos es el contrato por adhesión. Es un supuesto típico de desplazamiento del principio de libertad contractual y de fractura del modelo clásicamente individualista de formación del contrato. Llámese contrato de adhesión o por adhesión aquel cuyas cláusulas redactadas unilateralmente por una de las partes no dejan a la otra más posibilidad que la de suscribirlas íntegramente, sin modificación alguna. Como lo menciona mi compañero, un contrato de adhesión es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes, con lo cual la otra se limita tan solo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad. Ejemplos claros de contratos de adhesión están dados por los llamados contratos de suministro de servicios públicos, energía eléctrica, agua corriente, gas, telefonía, etc. O la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios. Claro, en algunos casos en los que lo que se contrata es un servicio esencial, agua, combustibles, etc., el consumidor no tiene capacidad de negarse a firmar las condiciones. El consumidor debe elegir entre aceptar el bien con todas sus cláusulas o no hacerlo. En general, se admite que el contrato de adhesión es válido. Cualquier otra opción provocaría la paralización del mercado y se entiende que el contrato de adhesión es una necesidad. Sin embargo, se tiene en cuenta la especial debilidad del consumidor, a quien se le protege por otras vías legal, jurisprudencial, etc. Contratos aleatorios. También están otros tipos de contratos como los aleatorios. Por el contrato aleatorio, una de las partes o ambas recíprocamente se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. Un ejemplo de estos contratos son renta vitalicia. La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas,
mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa mueble a raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. Otro ejemplo de contrato aleatorio es el contrato de compra de esperanza, y tiene por objeto adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio, aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Y con esto hemos concluido con la presentación de este temario. Como ya saben, pueden escribirnos sus dudas y las responderemos. Con el fin de ejemplificar y hacerlo más claro para ustedes, nuestra audiencia, les mostraremos cómo rellenar un contrato, que en este caso será un contrato de fideicomiso. Así es. Comencemos por decir que este contrato es uno de los más completos, por lo que hemos decidido que sería la mejor opción para ejemplificar. En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Esto quiere decir que es un contrato en el cual se transferirán bienes o derechos de una persona a otra para su administración o inversión propia o de un tercero. Y para tener más claro a qué personas nos referimos, mis compañeros les explicarán las partes involucradas en un contrato de fideicomiso, o sea, fideicomitente, fiduciario o institución fiduciaria, fideicomisario y beneficiario. Adelante, compañeros. Comencemos por el fideicomitente. Solo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso, así como las autoridades judiciales o administrativas competentes para ello. Solo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a la ley. Ahora bien, el fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. En otras palabras, se trata de la persona que ejercerá la administración de bienes. El beneficiario es otra de las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso. Es aquel en cuyo favor se ejerce la administración de los bienes fideicomitidos. Se puede designar a más de un beneficiario y beneficiarios sustitutos. Si el beneficiario no llegara a existir, no acepta o renuncia, el beneficiario será el fideicomisario, y en defecto de este será el fiduciente. Es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez extinguido el fideicomiso, por cumplimiento del plazo o la condición. Puede haber un único beneficiario o diversidad de ellos. Cuando hay varios beneficiarios y no se establece cómo se dividirán los bienes, se procede a dividirlos en partes iguales. Puede ocurrir también que el mismo fideicomitente se designe a sí mismo como beneficiario del fideicomiso. La ley prevé también la posibilidad de que se designen beneficiarios sustitutos en caso de no aceptación, renuncia o muerte de alguno de ellos o de todos. En la última sección del contrato podemos observar las cláusulas, que entendemos como condiciones o especificaciones, las cuales se deben de cumplir para que logre llevar a cabo lo estipulado anteriormente, o de no ser así, en ellas se especifica lo que sucederá.
En la primera se muestra que existe consentimiento por parte de los sujetos implicados para actuar según las cláusulas. Como segunda, se reconocen a los participantes o sus representantes, quienes serán el fideicomitente, el fiduciario, el beneficiario y por último el fideicomisario. La tercera menciona el patrimonio, que pasará a manos del fiduciario. En este caso, un inmueble, por lo que se especifican sus características. La cuarta cláusula presenta la condición a cumplir para que el patrimonio que se encuentra en manos del fiduciario pueda pasar al beneficiario, y en caso de no ser así, se le reportará al fideicomitente. Como quinta, se expresa la vigencia del contrato de fideicomiso de garantía, además de que si en cierto plazo no se llevará a cabo la condición dicha, en la cuarta cláusula, el fiduciario transferirá el inmueble al fideicomisario presente. En la sexta cláusula, se deja en claro que el contrato podrá ser modificado o revocado por el fideicomitente mientras siga vigente y dentro del plazo establecido. En la séptima, se establece el monto y forma de pago de honorarios del fiduciario. Y en la última cláusula se menciona la intervención de autoridades en caso de que no se siga lo dicho en el contrato. Finalmente, es importante mencionar que el contrato de fideicomiso requerirá al menos la firma del fideicomitente y el fiduciario. A veces, y según el tipo de fideicomiso, deberá firmar un tercero, que es el beneficiario. Esto es importante porque, como ya analizamos anteriormente, para que pueda existir y ser válido cualquier tipo de contrato, se requiere de ciertos elementos, en este caso el consentimiento, a través de la firma. A continuación, se les muestra un contrato de fideicomiso de garantía, ya relleno. Daremos inicio a la sección de conclusiones. Así que adelante, compañeros, los escuchamos. Bueno, ahora ha llegado el momento de compartir con todos ustedes mis aprendizajes, experiencias y conclusiones. Así que antes de comenzar me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron una vez más en este su podcast, El Mundo del Derecho. De igual forma, agradezco el esfuerzo que cada uno de mis compañeros puso para la realización y ejecución del presente proyecto. En primer lugar, puedo decir que con toda la información expuesta anteriormente, aprendí que no es correcto utilizar de forma indistinta los términos convenio y contrato, porque como tal, los contratos solo crean o transmiten derechos y obligaciones, mientras que los convenios, además de crearlas o transmitirlas, las pueden modificar o extinguir. Esto me permitió darme cuenta que la mayoría de las veces las personas suelen utilizar un término por otro, algo que por supuesto no es correcto y que nos puede generar confusiones en cuanto a la definición. De ahí la importancia de informarnos y el compromiso de nosotros de compartir nuestros conocimientos. Hablando de los elementos de existencia y validez de los contratos, puedo decir que se me hizo interesante y fundamental el tema, porque considero algo necesario el contar con un conocimiento sobre los componentes que pueden volver a un contrato algo inexistente o nulo. Por ejemplo, he sabido de casos de personas que se han visto perjudicadas porque sus contratos no cumplen con algunos de estos elementos, entre ellos
la capacidad, forma, ausencia de vicios, licitud, consentimiento u objeto determinado. Respecto a la clasificación de los contratos, debo confesar que no sabía muy bien a qué se refería cada uno de ellos, pero todo el proceso que implicó la redacción del guión me permitió investigar y aclarar mis dudas. De esta forma, pude asimilar la nueva información y relacionarla con mis experiencias y conocimientos previos. En particular, uno de los contratos que llamó mi atención fue el de adhesión, porque a pesar de ser muy común, no todos saben a qué se refiere. Ejemplos de este tenemos los llamados contratos de suministro de servicios públicos, luz, agua corriente, gas, etc. Ahora bien, sabemos que en la vida cotidiana y sobre todo en la práctica, resulta común que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer, no hacer o dar algo. Es decir, las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y que generalmente lo hacen de forma informal, es decir, de manera verbal. Sin embargo, con lo aprendido en esta unidad, puedo decir que he logrado comprender por qué es importante el celebrar contratos de manera escrita, pues esto obliga a los contratantes al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Por ejemplo, en una ocasión, a uno de mis tíos lo estaban acusando de ser el responsable de atropellar a una persona. Sin embargo, el auto con el que se cometió dicha acción no era de su propiedad, puesto que ya tenía tiempo que lo había vendido a otra persona, quien era el verdadero responsable. En este caso, por fortuna mi tío había celebrado un contrato de compraventa ante un notario, y este le sirvió como prueba para poder ampararse. De esta forma, demostró su inocencia y quedó libre de cualquier responsabilidad. Por otra parte, los contratos de garantía fueron los que más fácilmente pude diferenciar, y esto porque ya había escuchado hablar de ellos. En este tipo de contratos podemos encontrar tres: prenda, fianza e hipoteca. Por ejemplo, mi abuelita me ha contado que cuando ella vivía en su pueblo y no tenía dinero para pagar sus tortillas, lo que hacía era dejar como garantía de pago su olla. En este caso, hablamos de un contrato de prenda. Como ejemplo de fianza, puedo mencionar la ocasión en que un conductor ebrio chocó contra la pared de la casa de mis vecinos. En este caso, la persona responsable quedó obligada a reparar los daños. Sin embargo, para garantizar que esto fuera así, un familiar del responsable tuvo que dejar una fianza para garantizar que efectivamente se realizaría la reparación del daño. Finalmente, puedo decir que realmente aprendí mucho en esta unidad, porque los conocimientos que me llevo sobre los temas abordados considero me serán muy útiles, porque los voy a poder aplicar en la práctica y teoría, ya que dichos conocimientos no se limitan únicamente a mi vida escolar, sino que también trascienden en mi contexto diario. Por mi parte, esto sería toda mi aportación, y espero que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que agregar, me despido, esperando hayan disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos la elaboración de este podcast.
Me parece que los temas de esta unidad acerca de los contratos fueron muy interesantes e importantes, y más para nosotros como alumnos de la carrera de contador público, que tendremos contacto con los bienes que se pueden adquirir mediante dichos contratos para su buen manejo. Creo que en muchas de las ocasiones las personas no suelen pensar en la creación de un contrato, tal vez por querer ahorrar dinero o simplemente no le encuentran sentido e importancia al hacerlo. Sin embargo, después de haber visto estos temas, tengo que decir que el llevar a cabo un contrato no significa simplemente que se busque el hacer una situación formal, sino que en un contrato da cierta seguridad o nos respalda de situaciones las cuales sean problemáticas en un futuro. Por eso es primordial aclarar las cosas mediante este. Por ejemplo, tengo un conocido al que su tío le había dejado vivir en una de sus casas, pues de cierta manera se la regaló. Sin embargo, en ningún momento se realizó un contrato de donación en el que se estipulara de manera clara que su tío le donaba a él la casa. Y por lo mismo, ante la ley, mi conocido no era el dueño como tal de esa casa, sino que lo seguía siendo su tío. Pero el problema no se presentó en ese momento, sino hasta que llegó a faltar su tío, pues sus hijos del hombre llegaron a pelear esa casa, ya que no existía un contrato de por medio que avalara a mi conocido, así que tuvo que salirse de esa casa al no haber pruebas suficientes. Otra de las cosas que pude aprender es que en ocasiones se suelen llevar a cabo convenios de manera verbal o tácita, mas no hay un contrato que lo dé por sentado, y al momento de necesitar de ese contrato para algún reconocimiento es problemático el conseguirlo. Aquí encontramos el ejemplo de las personas que entran a trabajar a cierto lugar sin haber firmado un contrato que los respalde. Al momento de querer hacer algún trámite respecto de su trabajo, se dan cuenta que relativamente no son empleados como tal. Y creo que en ocasiones los patrones se aprovechan de esas situaciones para no hacer valer sus obligaciones y no respetar los derechos que tendrían sus trabajadores, haciéndose pasar por personas que desconocían la situación sin dar solución alguna para esas personas. Lo peor es que la única manera de asentar todo esto es un contrato mediante la presentación de testigos, los cuales aseguren que realmente sucedió la contratación, pero no testigos cualquiera, sino aquellas personas que realmente sean ajenas a la situación. Y para convencerlas yo diría que es algo difícil, pues no muchas personas se prestan para declarar aquellas cosas, a menos que tal vez se les pague lo suficiente, y solo esa será la manera para conseguir que se cree tal contrato. También puedo decir que pensaba que redactar un contrato era algo complicado o que solo ciertas personas con conocimientos acerca del mismo podían hacerlo. Sin embargo, como alguna vez nos mencionó el profesor, solo se necesita el que se exprese de manera clara y concisa lo que se busca con el contrato, además de ir conforme a la ley, y por lo mismo que una autoridad lo dé por válido. Creo que más personas deberían de conocer acerca de estos temas, ya que al no tener conocimiento de estos, muchas de las veces son de cierta manera engañados por otros, y esto les trae problemáticas. O luego solo se quedan en palabras, y ya sabemos que eso significa que no existe o no vale ante otros. Por mi parte, me gusta seguir aprendiendo cada vez más sobre derechos y convivir con mis compañeros durante la realización del podcast. Seguiré compartiendo esta información con mi familia y espero que les sea de ayuda también a quienes vean el podcast. Para finalizar esta emisión en lo que compete a esta unidad y a los temas tratados, puedo concluir lo siguiente. Todos los temas que hemos visto con anterioridad se llevan al plano de la vida cotidiana y rutinaria. ¿Por qué? Pues debido a que cuántas de estas acciones no hacemos, o por lo menos en nuestra familia o conocidos han sucedido estos contratos. Algo que hemos venido tratando durante anteriores emisiones y que es muy importante desde mi punto de vista es el hecho de que debemos tener claros los significados de las palabras. En este caso, convenio y contrato pudiesen parecer no tener diferencias. El contrato es la palabra que le he escuchado a la gran mayoría de personas utilizar. Pero, ¿sabemos exactamente la definición? La respuesta en la mayoría podría ser no. O por ejemplo, al decir contrato, se tiene la idea de que solo funciona para establecer una relación y se utilizan para poder mantener una formalidad en un acto, y omitimos algo muy relevante, que es que se transmiten
derechos y obligaciones. Es algo bastante obvio hasta cierto punto, pues al celebrar un contrato entre dos personas que para comenzar deben estar de acuerdo, una de ellas en ceder derechos de algún objeto y la otra pues adquiere una obligación a con lo que se ha adquirido. Pues bien, ya todos sabemos acerca de los contratos, pero ¿sabemos cómo se conforman y cuáles son sus requisitos? Esto es algo que no tenía claro, pues no sabía cuáles eran los elementos y todo aquello que los llevaba a su validez. El hecho de llevar a cabo un contrato debe de haber un consentimiento necesario. Nadie te puede obligar a realizarlo y algo que he aprendido es el consentimiento tácito, que es básicamente aquel que se sabe que se tiene que conseguir como lo mencionan en el ejemplo. A mi parecer, todos sabemos de qué se trata, pero no cuál es su denominación. En el hecho de llevar a cabo un contrato, debe haber un consentimiento necesario. Nadie te puede obligar a realizarlo. Y algo que he aprendido es acerca del consentimiento tácito, que es básicamente aquel que se sabe que se tiene que seguir como lo menciona en el ejemplo. A mi parecer, todos sabemos de qué se trata, pero no cuál es su denominación. Que la cosa u objeto exista realmente para poder realizar el contrato, porque pareciera hasta cierto punto tonto, pero hay personas que creen que pueden comprar una estrella o cosas por el estilo. Que quiero pensar que muchos de los que nos escuchan no piensan en eso, pues es algo absurdo. Además, debe ser lícito. Claramente, ¿cómo realizaremos contratos que no tienen ningún efecto positivo? Estaría súper mal. Acerca de su estructura, son conceptos que hemos visto previamente, por lo que no he tenido dudas con eso y he reforzado mi conocimiento. Pero un elemento que se me hace muy importante es la ausencia de vicios, pues lo relaciono con una experiencia que vi. Resulta que mis vecinos querían rentar una propiedad, pero no sabían exactamente cómo hacerlo y pidieron ayuda a otra persona. Y esta misma les dio la información incorrecta solo por dañarlos. Entonces, afortunadamente, se descubrió a tiempo y ya no se llegó a ningún acuerdo. Y aunque no hubo peores consecuencias, pues sí se perdió un posible contrato con beneficios y pues se les complicaron las cosas a mis vecinos. Para ilustrar esto, ¿cuántas veces no escuchamos hablar de los contratos? Pero yo no sabía cuánta variedad existían y dependiendo de su clasificación. Hay contratos en los que nos favorecerían mucho y esto no lo sabía. Es por eso que de hoy en adelante intentaré explicar y utilizar cada contrato de acuerdo a su ámbito y a la situación a la que más se apegue. Aunque esto es lo que debería hacer la sociedad, desde mi perspectiva, creo que no sucede, debido a que muchos no conocen acerca de esto y han llegado a tener malas experiencias que los hacen no volver a confiar en estos documentos y recurren a los contratos verbales. Creo que para empezar, esto es por la falta de conocimiento y la falta de responsabilidad para con otra persona. También he aprendido que en algunos contratos no se requiere de la formalidad escrita. Y esto podría hacer que digamos, ¿cómo? Así es, y es mucho más cotidiano de lo que nos imaginamos. Al asistir a un establecimiento público de estacionamiento, ya estamos obteniendo un contrato, pero sin la formalidad que podríamos pensar que los contratos llevan. Sin embargo, hay algunos de los que tenía sí un desconocimiento, y son los accesorios de tracto sucesivo, aleatorios. Luego entonces de reflexionar, pues son comunes, pero sus nombres no tanto. Por ejemplo, recientemente el terreno de al lado de mi casa fue vendido.
Sin duda alguna, estoy feliz y agradecida por los conocimientos que he adquirido una vez más. Espero que también sea así por parte de ustedes y que nos sigan acompañando transmisión tras transmisión. ¿Y recuerdan que les dije que apenas empezaba lo bueno? Pues ya llegó. Esperen nuestra próxima emisión. Los vamos a sorprender. Muchas gracias, compañeras, por darme la oportunidad de participar nuevamente en la emisión de este podcast. Y bueno, como siempre, ya para terminar les daré a conocer mis conclusiones, ya que al profundizar mis conocimientos acerca de estos temas de la unidad 4, me abrió el panorama para poder entender y comprender temas acerca de los contratos. En primera, todos alguna vez hemos escuchado el término contrato, pero ¿realmente sabemos qué es un contrato? Bueno, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. En el estudio de esta unidad me pude dar cuenta de que existen varios tipos de contratos, entre los cuales uno de los que más me llamó la atención fue el de contratos de transmisión de dominio. Y un ejemplo de contrato de este tipo es el contrato de compraventa. Este es un contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar la cosa que vende y el comprador a pagar el precio convenido por ella. Un ejemplo de este contrato podría darse al comprar una vivienda, en las que intervienen el vendedor, que se compromete a entregar una cosa determinada al comprador a cambio de una cantidad de dinero. La importancia de este contrato es que nos sirve para establecer los derechos y las obligaciones de las partes interesadas, de manera que se pueda reclamar jurídicamente la falta que cualquiera de las partes hubiese cometido. Esta unidad fue de gran aprendizaje, y otro de los temas que más me interesó del temario fue el de contratos de transmisión de uso. En esto se traslada el uso, incluso el dominio de los bienes, pero no la propiedad. Este tipo de contrato puede ser oneroso o gratuito, y siempre se trasladará el uso y goce del bien mueble o inmueble. Sin embargo, no se trasladará la propiedad, la cual siempre será del que contrata con un tercero. Tiene como objeto transmitir el uso o goce temporal de un objeto y el pago de una renta en dinero o especie. Un ejemplo de este contrato es el de arrendamiento. Este es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce en un precio cierto. Un ejemplo de esto es que en mi casa mi papá tiene cuartos que renta. Entonces cuando alguien le solicita el cuarto, mi papá y la otra persona acuerdan los términos en forma verbal y es obligatorio para ambas partes. Aquí se puede apreciar un ejemplo de contrato de arrendamiento en forma verbal, aunque también se puede hacer de forma escrita. También en esta unidad pude comprender qué es el contrato de fideicomiso, las partes que intervienen en él, cómo rellenarlo y el contenido de este tipo de contrato. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos negamos a celebrar la firma de un contrato al emprender algún negocio con amigos, ya que tenemos la creencia de que son personas de confianza y que nunca nos van a defraudar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguno de los involucrados no cumpla con sus responsabilidades y obligaciones, motivo por el cual se recomienda protegernos ante esta situación, siendo una manera de hacerlo a través de los contratos. Es por eso la importancia de conocer qué son los contratos, para qué nos sirven y cómo funcionan. Es por eso que el profundizar acerca de estos temas nos hace ver y comprender las cosas de una manera muy diferente, ya que aprendemos a definirlos y a llamarlos con sus verdaderos nombres, como también nos sirve para conocer su clasificación, tipos, entre otras muchas cosas más. Y para terminar con esta sección, comenzaré diciendo que los temas presentados en este podcast sé que serán de gran utilidad para muchas personas, no solo para las personas interesadas en estudiar alguna carrera relacionada con esto,
O por ejemplo, nosotros que estamos actualmente estudiando la carrera en contador público. Estos temas en sí engloban demasiado a la sociedad como tal, porque en lo absoluto todos en algún momento hemos realizado un contrato o en un futuro lo haremos. Entonces, mi conclusión la daré por partes, comenzando por el tema de contrato y convenio como definiciones. En sí, a mi parecer, es de suma importancia diferenciar uno del otro, ya que, por ejemplo, antes de esta emisión yo no sabía que como tal al contrato se le engloba dentro del término de un convenio, y esto es algo que vemos mucho en la sociedad, porque como tal, como no se saben ciertas definiciones en cuanto a los términos correctos de las cosas que realizan día con día, se le asocia una terminología errónea, por lo que es ahí en donde la información que ellos utilizan probablemente se les comparta a más personas, y cada vez una cantidad más grande de personas use ese término que es erróneo. Entonces, en lo personal, siento que sí es información que deberíamos saber en lo absoluto toda persona que llega a celebrar un contrato o que pretende hacerlo. Como segundo punto que quiero tocar son los requisitos en cuanto a los vicios que se presentaron en el podcast. Sé que muchas personas no tienen los conocimientos sobre estos y por lógica hacen caso omiso de cuando los cometen o cuando alguien llega a realizarlos en la celebración de un contrato que implique a ellos o a terceros. Entonces, a mi parecer, sin duda alguna, toda persona, como ya lo mencioné anteriormente, debería saber como los términos o los elementos, en este caso los requisitos que se necesitan para que un contrato sea válido y lícito como tal. Pero creo que he repetido en distintas ocasiones en cuanto a mis conclusiones en las emisiones pasadas que de nada serviría el que un cierto grupo de personas quisiera compartir esta información con las personas que no la tienen, porque probablemente haya algún porcentaje en que sí le interese y haya otro al que no, y mayormente el porcentaje que gana son las personas que no tienen ese interés por esta información. Y en cuanto a la clasificación de los contratos, creo que como tal está bien el que cada persona sepa de qué trata un contrato o el contrato que va a celebrar. Y es aquí en donde entiendo que haya muchas personas a las cuales no les interese la información o no la vean necesaria el adquirirlo. Pero sin duda alguna sé que por una mala celebración de un contrato hay muchos problemas. Un ejemplo de esto sería: cualquier persona, como lo mencioné al principio de mis conclusiones, va a celebrar algún contrato en su momento. Entonces, pues sería algo muy tonto, por así decirlo, el que quiera celebrar un contrato que no conoce, o el que quiera celebrar un contrato de una forma ilícita, o en algún caso el que lo realice sin ningún requisito para que este tenga validez. Un ejemplo de esto sería: en algún momento yo voy a tener que celebrar un contrato para acceder a un trabajo. Entonces, si yo no sé cómo se realiza un contrato, si yo no sé qué partes debe tener, si yo no sé si está bien o está mal, si el contrato es lícito o no, en algún punto esto me va a traer consecuencias. En algún punto esas consecuencias van a afectarme tanto a mí como a las personas con las cuales yo voy a realizar ese contrato. Porque suponiendo, si
decido postularme para un trabajo, me aceptan, celebro el contrato, pero yo no sé que existen ciertas cosas en las cuales no se puede estipular en un contrato o cierto tipo de trabajo, por así decirlo, por el cual no se pueden realizar contratos. Entonces, suponiendo que el contrato es lícito, que el contrato no tiene ningún error y yo lo incumplo, sé que esto va a traer consecuencias. Al igual hay muchas personas que celebran contratos sin tan siquiera saber qué parte del contrato representa la persona. Y es ahí en donde entran los problemas y es ahí en donde creo que existen los problemas o las situaciones innecesarias. Porque si al menos yo hubiera sabido o hubiera mínimo tomadome el tiempo para revisar el contrato, para checar si esto estaba bien o no, yo me hubiera ahorrado demasiados trámites para que ese contrato, una de dos, o se deshaga o sea válido en la forma en la que yo creía que estaba. Al igual, siento que por la falta de información, o ya no tanto eso, sino como por la flojera de informarse, existen muchos problemas. Otro ejemplo, esto sería, como saben, hay contratos verbales. Y creo que estos son, por así decirlo, es una buena forma de realizar un contrato porque te evitas como ciertos requisitos, ciertas cuestiones para realizar un formato escrito. Pero este tipo de contratos también trae problemas, también te llega a afectar en algún punto. Porque como tal, si tú es que quisieras reclamar el que no se está cumpliendo el contrato o el que te están obligando a hacer cosas que en el supuesto contrato verbal no pactaron, sería muy difícil comprobar que en serio se está como haciendo todo eso, porque como tal no hay un papel o el contrato no lo tenemos en físico para decir, ok, sí, esto no se está realizando de la forma en la que se estipuló, entonces el contrato puede quedar nulo. Entonces, pues ahí es donde digo que a mi parecer un contrato verbal llega a funcionar, pero es el que más problemas te trae. Sin embargo, como lo mencioné al principio, los temas fueron muy buenos. Sé que son de gran ayuda para la carrera que estoy estudiando y también sé que van a ser de gran ayuda para las personas que en algún momento lleguen a escuchar este podcast. Sin más, damos por concluida la cuarta emisión de su podcast, El Mundo del Derecho. Hasta pronto.